presenta. Código 3 presenta. Código 3 presenta. Código 3. Nueve de la noche con 15 minutos, día 14 de septiembre del año 2023. Muy buenas noches, bienvenidos a este su noticiario, las noticias a través de código3.com, plataforma de Facebook y plataforma de YouTube. Estamos como Código 3 TV. Lo invito para que se suscriba y vea este noticiario, claro, obviamente con toda la información que se genera en la región centro-sur del estado de Chihuahua a través de la pantalla, a través de su Smart TV. Ahí puede ver en pantalla gigante todo lo que sucede y tenga la información a primera mano, como le caracteriza código3.com, con exclusivas como la que tenemos en estos momentos. Y pues ya va a aparecer el pan de cada día, pero es lo que está sucediendo en Delicia, Chihuahua. En este momento nos llega la imagen completamente en vivo y estamos a punto de recibir el audio, checando únicamente, estábamos checando el satelital. ¿Ya está llegando, Mike? ¿El audio también? De nuestro señor director, Omar Camacho Acosta. Omar, primero que nada, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Omar, de nueva cuenta, el día de ayer terminamos el noticiario con un robo, ahora tenemos otro robo, pero este es con violencia. Se está registrando la información en estos momentos. ¿Qué hay? ¿Qué nos puedes informar? Coméntanos, ¿dónde te encuentras? Sí, mira, hace pues ya algunos minutos se dio una movilización por parte de la Policía Municipal. Pues llegamos al norte de Delicias, justo en la gasera que se encuentra pegada al puente del acceso norte y la carretera federal. Ahí pues dos sujetos llegaron encapuchados y uno de ellos portaba un machete en mano. Amagó al despachador, lo despojó de una cantidad de dinero que todavía no sabemos cuánto fue, pero pues sí lo amenazan, le quitan el dinero y posteriormente salen huyendo hacia atrás de lo que es la empresa gasera. Al parecer uno de los supervisores o encargados de ahí hizo la persecución, pero se le perdieron entre los matorrales, entre los mezquites. Pues prácticamente corrieron hacia lo que es la colonia Revolución, pero no fue posible ubicarlos por parte de tanto del personal de la gasera ni de policía municipal. Ellos pues recorrieron ahí algunos caminos, incluso bajaron de las unidades para recorrer de manera pedestre, pero no fue posible ubicar a estos zampones. ¿Qué se habla de los delincuentes? ¿Qué se habla de estos rateros, pillos? Características, Omar. Mencionaban que uno de ellos traía playera azul, el otro algo de color rojo. No tuvimos más acceso a la información, pero lo que sí tenemos confirmado es que no hay personas detenidas. Sí se dio el atraco y pues precisamente pues ayer comentábamos de esta ola de robos. Omar, el despachador, el encargado de esta isla de gas, no entró en crisis nerviosa, no ha llegado la ambulancia. Vemos a la distancia las imágenes que están llegando en la transmisión, pues se ve tranquilo a pesar del susto que se llevó, ¿no? No fue necesario solicitar la presencia de paramédicos, pero sí lo observábamos en algunos momentos donde se ponían las manos en la cabeza, yo creo que por los mismos nervios. Pero no hubo lesiones, no hubo nada, una crisis nerviosa que atender. Ok, Omar, ¿algo más que decir? A ver si con esas imágenes, ¿no?, completamente en vivo que estamos pasando, si hay alguna parte informativa por seguridad pública. Así es, no, pues esperaremos la información sobre este robo, pues sí, robo con violencia se le conoce.
Te agradezco mucho, Omar, o algo más que tengas que agregar. No, sería todo. Bueno, gracias, muy amable, buenas noches. Las palabras de nuestro señor director, Omar Camacho Acosta, que de manera activa, trabajando para tener, y pues son 12 años de periodismo en cuanto a lo que se refiere código3.com, son 12 años y, como luego se ha dicho, ¿no? Sigue trabajando Omar Camacho, y yo lo voy a hacer abiertamente, cuando se nota la ausencia de él, es marcado en el código 3, ha surgido una información nueva, información de la cual no es nuestro agrado informar, la mera verdad. Queremos que no suceda esto en Delicias, pero desafortunadamente es lo que está pasando aquí en nuestra ciudad. Tenemos ya comentarios. Si usted tiene algún comentario, hágalo saber, póngalo en cualquiera de las páginas. Vamos a poner aquí el comentario. Mi compañero Miguel Ángel Villalba Llamas, como siempre, atento en los controles. Están en código3.com, ¿verdad, Mike? Ok, para checar únicamente aquí el mensaje dice, ¿dónde fue? Está en lo que es la carretera federal, donde está el acceso norte, yendo de Delicias rumbo a Meoqui. Al lado derecho se encuentra esta gasera, ahí fue donde se registró este asalto con un machete. Imagínense nada más el nervio, la preocupación, sentirse acorralado por dos cobardes. Sí, dos cobardes que le quitaron el dinero a este despachador, a este encargado de esta isla de gas, que pues como todos, salimos día con día a tratar de ganarnos el sustento, día con día de llevar el pan a nuestra mesa de una manera honrada, de una manera tranquila, y bueno, toparse con estos rateros, con estos malvivientes que están abundando en todo el sector, en toda la ciudad de Chihuahua. Lo informamos, la colonia Cuauhtémoc, la colonia Revolución, esta es la carretera federal, ayer en el sector sur, Palmas, Mirador, San Carlos, en todos lados se siguen llevando a cabo los robos. No hay seguridad pública. El de Felipe Valadez, ojalá los agarren. Jacqueline Acosta, pues ojalá, Jacqueline, ojalá que los agarren. Nos da preocupación por la gente que estamos, bueno, día con día no tenemos la seguridad para estar saliendo de manera tranquila. Imagínense este caballero, pues ya prácticamente nos imaginamos, son delincuentes que tienen todo bien checado porque ya pues prácticamente el caballero a punto de salir de su trabajo, nos imaginamos, y sucede esto. ¿Cuántos negocios no han tenido que cerrar sus 24 horas por este tipo de detalles? Había gaseras que estaban 24 horas, ya usted las ve cerradas. Aquellos dueños de vehículos que jalan con gas, pues a cargar temprano, ¿por qué no pueden salir y toparse con que las gaseras están cerradas por los delincuentes que tenemos aquí en Delicias? Vivo cerca, gracias a Dios, no pasó a mayores, ojalá que no. Mucha gente no es de la ciudad, con otros usos y costumbres, pues sí, pero nos está pegando aquí en Delicias, nos está pegando aquí en Delicias, y ojalá que no pasa a mayores. La mera verdad es ya, discúlpeme la expresión, ya es el pan de cada día, ya es robos aquí en Ciudad Delicias, Chihuahua. Y para tener información y continuando con los robos, ¿qué cree? Pues la versión no llegó por parte de la Dirección de Seguridad Pública de Delicias en cuanto a los hechos ocurridos la noche del día de ayer en el robo que al final de cuentas no se logró concretar. ¿Por qué? Porque fueron sorprendidos por los vecinos cansados, con gran hartazgo, que ya quieren hacer justicia por su propia mano. Te amo, mi amor, te lo juro por mi jefita, mi amor, que yo no lo hice. El hartazgo de la ciudadanía ante la ola de robos que se vive día a día en los distintos sectores de la ciudad, luego de múltiples denuncias de hechos delictivos en los que se mencionan robos de motocicletas, casas particulares, negocios e incluso en la zona centro de Delicias, obligó a varios jóvenes a darle persecución a un presunto ladrón, quien en compañía de otros 3 sujetos delinquían, mismos que alcanzaron a darse a la fuga. Uno de ellos, al verse acorralado en donde intentó perderse, lloraba a grito abierto. ¡Ay, va a la calle! ¡No le hice nada, carnal! ¡Ay, no le hice nada, jefito! No le hice nada, jefe. Y la neta, jefe, no trabajo. No, neta, hermano. No, neta, hermano, yo trabajo, no. Neta, hermano. Con las cámaras, güey. Neta, con las cámaras, sácame.
Fue anoche en el fraccionamiento El Mirador, donde presuntamente habían intentado robar en un domicilio. Oscar fue perseguido por varias calles, pasando entre colonias y siendo alcanzado cuando se metió corriendo a un abarrotes que se ubica en la avenida 16 y calle 28 Sur de la colonia Ricardo Flores Magón. Según dijeron testigos de la policía, que dicho sujeto había intentado robar en el fraccionamiento antes mencionado, donde habitaba la madre de uno de los presentes, y de ahí se inició la persecución hasta que lo acorralaron al interior de una tienda. Luego de ser alcanzado por los civiles, policías que acudieron al lugar ingresaron y lo detuvieron ante dicho señalamiento. Este, en su defensa, decía que no había hecho nada y se lo prometía a su pareja, que estaba presente, quien aceptaba lo que su pareja le decía y hasta de beso se despidió, mientras era abordado a la parte trasera de la unidad de seguridad pública. Domicilio, mi amor, te lo juro. Te amo, mi amor. Te lo juro por mi jefita, mi amor, que yo no lo hice. Hasta el momento se desconoce la versión oficial por parte del departamento por este y más hechos delictivos sucedidos en la ciudad. Tenemos información, dicen los mensajes y las cámaras de Centinela. ¿Qué cree? Tenemos información con el alcalde de Delicias, ingeniero Jesús Alberto Valenciano García, sobre este programa. Está a un 90%, prácticamente a nada de que arranque de manera oficial aquí en Delicias. Únicamente el circuito de las cámaras y también 3 arcos que se van a colocar en las entradas y salidas de esta ciudad para que pueda trabajar de una manera, pues, completa este programa Centinela y tener la oportunidad de tenerlo en Delicias más seguro. Finales del mes de octubre, ya aquí en nuestro municipio de Delicias prácticamente estamos a un 90% de todo instalado. En cuanto se refiere a las cámaras PTZ, faltan los arcos de seguridad. La parte de tecnología y el software que está dentro de lo que es el nuevo subcentro está terminada por completo. Yo hoy les pedí que en la medida de lo posible, aunque algunas cámaras ya están instaladas, empiecen a funcionar, ya nos permitan estar monitoreándolas. Quedaron muy formales de que el día de mañana revisaban ese punto en Chihuahua, en el subcentro de tecnología de ellos, para que nos manden rápido a los ingenieros y que rápido empiecen a conectar las que ya puedan estar trabajando. Y la intención pues es a marchas forzadas estar listos para el mes de... cámaras se van a instalar? Aquí son 173 cámaras para aquí, para Delicias, y además los arcos de entrada y salida. Y además pues faltan las otras que se van a estar monitoreando también desde acá, de toda la región, incluido Saucillo, Mioqui, Delicias y Julimes. ¿Quién operará el subcentro? Personal de nosotros, de manera conjunta con personal de ellos, y en algunas de las áreas incluso estará la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un esfuerzo conjunto. Es un esfuerzo conjunto donde estaremos participando los 3 órdenes de gobierno, tanto las fuerzas estatales que tienen más experiencia en el tema, capacitando a los nuestros, y además la Sedena. Bueno, y tenemos donde el día de hoy en el Complejo de Seguridad Pública de Delicias, acompañado del diputado local Roberto Carrión, de la síndica municipal, de la regidora de Seguridad Pública aquí en Delicias, del subdirector de Seguridad Pública, el señor Raimundo González, el alcalde de Delicias, ingeniero Jesús Alberto Valenciano García, acompañado de todos los elementos de seguridad pública. Fue entregado de manera oficial 3 unidades más para Delicias. Es importante. ¿Y estas en qué sectores? ¿Cómo le van a hacer? ¿A quién se las van a dar? Y sobre todo, pues la apertura, la cobertura que le darán a la ciudad, que está urgida de seguridad. Presidente, bueno, se hace la adquisición de 3 nuevas unidades. Hay una adquisición de 3 nuevas unidades por parte del gobierno del estado, en una gestión que hicimos con la gobernadora Maru Campos. Ustedes recordarán el reciente informe, entre broma y broma, y en la entrevista comentaba que nos debía patrullas. Ella decía que nos debía 3, yo le comenté que eran 5. Ahí estamos en espera de otras 2. Por lo pronto ya llegaron estas 3, que son marca Vigus 2023 JMC, y además estas están valuadas alrededor de 2.1 millones de pesos las 3, ya aquí con todo el equipamiento y con todo lo que ustedes ven que tiene de vestimenta de las patrullas, y además 476 uniformes completos con pantalón y camisa de marca 5.11, que es la marca de mejor calidad que existe en materia de seguridad pública. Literal, le va a rozar a todos los oficiales que trabajan en esta corporación, incluidos bomberos, protección civil, vialidad y por supuesto los oficiales de seguridad pública.
¿A qué áreas serán destinadas las unidades nuevas? Las unidades nuevas van a patrullaje, van a seguridad pública a patrullaje. Las otras dos, si las logramos conseguir, estamos pensando en dejar una para bomberos y una para vialidad. Y eso, la de bomberos, hicimos una gestión, tenemos un equipo de alta presión para ayudar a apagar incendios, sofocar incendios de una manera mucho más rápida, pero requiere un vehículo rápido, valga la redundancia, y que pueda llegar a lugares de que a veces son de difícil acceso para la bombera, y para eso la requeriríamos. A lo mejor ahí haremos un intercambio por algunas de los motores grandes que puedan tener, si es que viene este tamaño chica, porque el equipo que va a cargar es algo pesado. ¿Son suficientes, alcaldes? ¿Se gestionarán más todavía? No, en materia de seguridad pública pudiéramos decir que casi nada es suficiente, ¿no? Pero la verdad es que con esto nosotros calculamos que vamos a andar de pérdida un 85% de lo que requiere nuestro municipio, ya con esta cantidad de nuevas patrullas. Desde que entramos a la fecha, estamos hablando con estas tres ya de 31 patrullas nuevas para la corporación. Si tomamos en cuenta que regularmente el promedio año con año es de adquirir 4 o 5 unidades, hablar de que en 2 años tengamos 31, pues le adelantamos casi un 400% al tema, ¿no? Y aún nos queda un año más, vamos a seguir trabajando sin descuidar que hay que atender ya también vialidad, protección civil y bomberos. A lo mejor nos enfocamos un poco hacia ese lado. Y bueno, y agradecemos a la gobernadora Maru Campos por esta inversión, porque si sumamos todo, más o menos anda alrededor de los 3.5 millones de pesos en esta gestión que hoy solo se entrega entre uniformes y patrullas. Preocupado por la salud y sobre todo sensibilizándose con el tema, el presidente de Delicias, ingeniero Jesús Alberto Valenciano García, da su comentario sobre la salud del comandante y director de Seguridad Pública, el señor Bustamante, al cual desde esta trinchera le deseamos pues pronta recuperación. Créame que es una persona que valoramos su trabajo, que mencionamos que es apreciado por toda la Corporación de Seguridad Pública. Esperemos que próximamente esté de vuelta y se integre como lo que es, un gran director de seguridad pública que tenemos aquí en Delicias. El comandante en este momento está estable, él requiere una cirugía, la cirugía no se puede llevar a cabo, requiere un tratamiento para poderla tener. El tratamiento es de un poquito más de tiempo, un poquito más prolongado. Nosotros esperamos que él regrese con nosotros la semana que entra, que esté por acá alrededor de 20 días a un mes máximo, y que conforme avance el tratamiento él esté listo para proceder a su cirugía y que pueda estar ya de tiempo completo acá con nosotros, aunque por lo pronto está encargado aquí de Centro de Seguridad Pública el subdirector, que es Raimundo González Rivas. Sin embargo, el comandante diario, mañana, tarde y noche, tiene comunicación, está monitoreando las distintas tareas. ¿Hospital? Él está en este momento en el hospital, todavía en Ciudad de México, la semana que entra ya está con nosotros. Ayer le damos a conocer la información de una escuela primaria donde se estaban cerrando las instalaciones debido a que no contaban con maestro en segundo grado. El día de hoy se llegó a un acuerdo, la escuela fue abierta y sobre todo los pequeñines tendrán un maestro por lo menos un mes, y en ese mes los inspectores y el director del plantel educativo se van a poner las pilas para buscar el que se van a tener de planta. Estuvimos aquí reunidos los padres de familia, algunos padres de la tarde. Ya llegó el inspector, ya tuvieron respuesta. Nos van a dejar a la maestra que estaba atendiendo a los niños voluntaria, nos le van a dejar un mes. Ella va a estar, le van a pagar, porque pues a ella no le estaban pagando, le van a pagar este mes en lo que nos solucionan de a ver qué pasa con la maestra que tienen, pues a la que está cubriendo. Si en un mes ellos quedaron muy formales en mandarnos ya la maestra que se va a quedar de base, si no nos solucionan, vamos a volver a tomar la escuela. Ya él dice que no esperemos y llegar a lo que llegamos ahora, pero... O sea, ¿van a esperar el mes que pase? Sí. Si no hay una solución, van a volver a... Sí, se va a tomar. Él está comprometiéndose a que antes del mes él nos tiene ya la solución. Ahorita, para que los niños no estemos afectando a los niños de la mañana ni a los de la tarde, nos van a poner a ella para abrirle nosotros la puerta y que sigan las clases normales. Menciona que ella estuvo 3 semanas dando clases y no le pagaron. 3 semanas estuvo voluntaria. ¿Piden ustedes mismos que le paguen esa... Sí, de hecho es lo que le estamos diciendo a nosotros, o sea, que nosotros es lo que estamos diciendo que
que pues le pagaran a ella las 3 semanas que duró ella de voluntaria. El joven nos dice que no puede ser posible, pero lo que puede ser posible, que el mes que ella va a estar aquí cubriendo otra vez, que ya tome, pues que ya le paguen. ¿Sí su nombre y su cargo, por Claro favor? que sí, soy el profesor Adrián Núñez Castillo, supervisor de la zona escolar 2 aquí en Mioqui. Bueno, ¿llegaron a un acuerdo con los papás de esta escuela? Sí, sabe que el problema es que tenían un faltante, un recurso, un maestro. El día de ayer tomaron las madres de familia la decisión de cerrar la escuela. Aquí el detalle es que la escuela es un turno matutino y vespertino, y pues no se dio el servicio hoy en la mañana a los niños del turno matutino, que en solidaridad con las madres de familia pues decidieron apoyarlas también. El faltante del maestro se estuvo trabajando desde el mes de mayo para que estudiara la matrícula completa. Sin embargo, son procesos, como explicábamos ayer con los padres de familia, que escapan de las manos de nosotros como autoridades. Incluso muchas veces el nivel educativo en Chihuahua, por más que haya buena voluntad o por más que haya el entendido de que la matrícula esté completa, pues se imposibilita. Sin embargo, el día de hoy pues se acudió a Chihuahua y con las autoridades para ver qué pudiéramos hacer de forma temporal. Como les digo, la autoridad siempre ha estado muy receptiva a la situación, y pues el acuerdo fue que en lo que se soluciona esta situación de los procesos que manejaba yo a ellas y que platicábamos de lo de UCICAM y de las plazas, se va a mandar una maestra de forma temporal. El no respetar las distancias, sobre todo entre vehículo y vehículo, originó que el mediodía de hoy se registrara un accidente vehicular tipo alcance, esto por la avenida Fernando Baeza, cerca de llegar a la avenida del Parque. Únicamente hubo daños materiales. Así es, mira, nos encontramos aquí en lo que es la avenida Cuarta, cruce con la avenida Fernando Baeza. Tenemos 2 vehículos participantes, siendo un vehículo de la marca Volkswagen, color gris, así como uno de la marca Ford, color gris. Muy bien, oficial, vemos la presencia de paramédicos. Sí, tenemos la conductora que venía a bordo del vehículo de la marca Ford. Por ahí salió con lesiones leves. Muy bien, oficial, ¿daños materiales? Tenemos un aproximado de 5,000 pesos en daños materiales. ¿Entre ambos vehículos? En ambos vehículos. Oficial, nada más para aclarar, ¿vehículo responsable, vehículo víctima? Tenemos como responsable al vehículo Ford Focus. Este no guarda lo que es la medida de seguridad entre vehículos, provocando un choque alcance. Sobre la avenida Cuarta, en el sector sur de Delicias y 28 aproximadamente, donde se registró el día de hoy un accidente vial. El omitir un señalamiento de alto originó que se registrara este accidente vial. También repito, afortunadamente hubo únicamente daños materiales, que es algo importante, ¿no? Lo material, pues prácticamente se puede recuperar y no hubo lesiones de consideración. Veamos la información que tenemos por parte de la gente de vialidad. Así es, el percance vial se presenta en la calle 27 Sur y avenida Cuenta Sur. Muy bien, oficial, coméntenos de qué vehículos estamos hablando. Estamos hablando de un Toyota Camry y una camioneta Voyager. Muy bien, oficial, coméntenos cómo se presentó este hecho. El hecho se presenta cuando la conductora del vehículo marca Toyota no se percata de que existe un señalamiento de alto y omite el mismo, por lo que la camioneta, cual transitaba libre, la impacta en su parte de la llanta. Muy bien, oficial, coméntenos, ¿daños materiales? Los daños materiales son muy mínimos, ¿sí? No tenemos ningún lesionado en este momento. Se revisaron a las personas únicamente por protocolo, pero se encuentran bien. Oficial, nada más para aclarar, coméntame, vehículo responsable y vehículo víctima. Ok, el vehículo responsable sería el Toyota Camry y el vehículo afectado sería la Voyager. Pausa comercial y volvemos con mucha más información, claro, aquí en las noticias de código3.com. Y soy cliente de Gasolinera Pioneros. 4 años cargando en Gasolinera Pioneros. La oportunidad de participar en las rifas que otorga esta gasolinera. La vida útil de la gasolina se siente que rinde más. Oh, sí, definitivamente recomiendo el carga en cualquiera de las 3 estaciones. Mi papá fue el afortunado en verse sacado en la primera rifa del carro. Siempre ha sido cliente de aquí de esta estación de Pionero hasta la fecha. Todavía hasta ahorita seguimos metiendo boletos.
Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Continuamos con la información policíaca. Ya hace unos momentos en la segunda y lo que es la Plutarco Elías Calle se registró otro accidente vial. Fíjese nada más, en ocasiones salimos tan contentos de realizar algunas compras, de un estacionamiento, que por cierto están bien colocados, no hay nada en contra de eso. Salimos, echamos de reversa, pero no nos fijamos que viene un vehículo. ¿Qué es lo que pasa? Vienen los accidentes viales, como el que tenemos aquí en pantalla en estos momentos. El guiador del automóvil Nissan Suro, que ahorita va a ver en pantalla, iba echándose de reversa, hacia atrás, obviamente, pero al momento de retomar la segunda, ¿qué cree? El otro vehículo, pues no se fijó, no lo vio, o no le quiso ceder el paso. ¿Qué fue lo que ocasionó? Un accidente vial. Daños materiales únicamente al chocar. Luis Alfredo Mesa Rivera, oficial de vialidad. Sí, mira, aquí se presenta un percance vial aquí sobre la avenida Segunda y Plutarco Elías Calle Sur, donde participan dos vehículos, un vehículo tipo Nissan, modelo 93, auto color gris, con placas ERE 229-A, de aquí el estado de Chihuahua, la cual lo conducía una persona del sexo femenino, sí, con domicilio en avenida Manuel Chávez, en Novalicias. El otro vehículo es una vagoneta tipo Ford, modelo 96, con placas EKP1612, color gris, conducido por una persona del sexo masculino. Entre ambos vehículos presenta un daño aproximado de 10,000 pesos, más o menos. Hubo necesidad de que llegara aquí la Cruz Roja para que la revisión de una menor que venía de acompañante en el vehículo tipo Nissan gris. Tenemos información por parte de un maquinista aquí en Ciudad Delicia, en Milwaukee, Chihuahua, sobre una capacitación de evacuación para los trabajadores del gobierno municipal de Milwaukee. Como tenemos ahí las imágenes en estos momentos, donde se está llevando a cabo esta capacitación importante para tener ellos de lo que puedan realizar en caso de algún siniestro, cómo se debe de evacuar, más que nada, y como se han hecho en todos lados, en cualquier siniestro en el cual usted esté presente, mantener la calma y pensar con la cabeza fría es lo más importante. Sí, así es, estamos dando la capacitación de lo que es las brigadas de evacuación. Estas brigadas son para generar cultura, sobre todo en las personas, en los empleados, todos que somos de presidencia, para en cualquier situación saber qué hacer. ¿Qué tipo de situaciones se podrían presentar aquí? Mira, tenemos situaciones como incendios, fugas de gas, derrames de químicos, tenemos en fin de situaciones que nos puedan pasar. Incluso pues ya somos zona sísmica y pues como viene próximamente lo que es el mega simulacro del 19 de septiembre.
¿Cuáles son los temas que se están tocando? Los temas que se están tocando son todos los temas de para realizar lo que son las brigadas, que serían primeros auxilios, uso y manejo de extintores, prevención de incendios, evacuación, búsqueda y rescate. Además de esto, pues se está capacitando todo el gobierno municipal. Así es, nos están pidiendo por orden de la alcaldesa capacitarlos a todos y que nadie se quede afuera. Lo menciona, es por orden de la alcaldesa, pero la alcaldesa esto es muy importante, ¿no? Sí, claro, es muy importante para ella que tenga su personal capacitado y que sepa saber ante todo qué hacer durante una situación de emergencia, ¿verdad? ¿Cómo se estarán llevando estas capacitaciones? ¿Se dividirán en grupos? Sí, mira, ahorita tenemos 2 días de capacitación, lo que sería hoy y el día de mañana, y para poder capacitar y abarcar a todos los departamentos. Gran trabajo y sobre todo respuesta inmediata por los elementos del heroico Cuerpo de Bomberos aquí en Delicias al acudir para retirar enjambre de abejas que estaba pues ahí en un jardín de niños. Tuvieron que utilizar escaleras para subir al techo de uno de los salones y retirar de esta manera el enjambre de abejas para evitar que atacara a los niños. Sí, es lo que corresponde a las 24 horas de servicio que concluyeron el día de hoy a las 7 de la mañana a cargo del teniente Villegas. Tuvimos un turno relativamente tranquilo, únicamente registramos 3 salidas. Una de ellas fue a las 16 horas con 32 minutos, esto fue la avenida La Esperanza y calle de la Belleza, ahí en el fraccionamiento de Licea Residencial. Ahí se acude lo que es extinguir incendio en Pasto Seco, ahí en el Norte Baldío, que acude la máquina 19, pues quedando sin nada de ese llamado. Otro de los llamados fue a las 13 horas con 50 minutos, esto fue la calle 33 Sur, número 1220, de la colonia de Lindavista. Ahí de igual manera se acude lo que es extinguir incendio en basura en el patio de un domicilio, ahí quedando sin novedad de ese llamado. Y el más relevante de estos 3 llamados, las 3 salidas, se registró a las 11 horas con 32 minutos, esto fue en la avenida 21 Oriente sin número, ahí entre las calles 15 y 18, ahí en el jardín de niños Carrete por acá, ahí de Colonia Laderas del Norte. Ahí solicitaron apoyo a los directivos de este plantel, ya que pues, varios niños, específicamente 5 niños, fueron ahí agredidos por unas abejas que estaban ahí en la base de un tanque de agua que estaban ahí en el interior del plantel. Pues aquí hubo la necesidad de acudir a Protección Civil para que coordonara el área, y así mismo personal de este departamento, y aplicando veneno a los insectos aquí regularmente, pues no se hace este tipo de labores de eliminar a los insectos. Pero aquí como el llamado lo meritaba, pues ya hubo un ataque a los menores. Aquí pues hubo necesidad de exterminar a los insectos, quedando sin haber hecho llamados. Aquí pues los menores no hubo necesidad de que fueran trasladados a algún nosocomio a recibir atención médica. Únicamente pues se les habló a sus padres, se les explicó la situación y ya se les hizo entrega de los menores. Siguen los buenos trabajos entre gobierno del estado y gobierno municipal en Meoqui. Tal es el caso de una certificación a 20 prestadores de servicio de Meoqui en atención al cliente. La alcaldesa Miriam Soto Ornelas tiene la información y da su mensaje sobre este gran evento que se llevó a cabo en el municipio de Meoqui. Licenciada Nora, muchas gracias por siempre apoyar al municipio de Meoqui. Sabemos que el secretario, que la gobernadora, pues están muy interesados en todos los municipios, pero nosotros nos sentimos con mucha gratitud para los meoquenses, porque siempre pues han estado al pendiente de nosotros, y a las personas que tomaron el curso, que son alrededor de 20 prestadores de servicio, felicitarlos por el tiempo que le dedicaron a este curso, que tuvieron a lo mejor que ajustar tiempos en sus trabajos o dejar cosas personales para poder estar capacitándose. Es la invitación para que lo sigan haciendo. No solo les va a servir en su trabajo actual, sino para muchísimas cosas del quehacer diario. Entonces, invitarlos a seguir profesionalizándose. Y en un inicio, o anteriormente más bien, turismo en el municipio pues siempre era así como que bueno, ¿y Meoqui qué va a ofrecer? ¿No? Siempre era eso, ¿qué hay en Meoqui? Cuando tenemos mucho que contar a nosotros mismos, a los mismos pobladores y también a mucha gente del estado o del mismo país, porque aquí han sucedido hechos históricos, tenemos monumentos con más de 100 años, porque tuvimos la visita de Benito Juárez,
porque tuvimos aquí también a Miguel Hidalgo y a los insurgentes, pernoctaron aquí, hay historias de lo que sucedió cuando él estuvo con nosotros, que tenemos una zona natural que no cualquier municipio la tiene, que tenemos un humedal de importancia internacional, que tenemos una gastronomía muy rica, muy variada y que regularmente los fines de semana tenemos a muchísima gente que viene de Chihuahua o de otros municipios a visitarnos aquí a Meoqui. Y tal vez nosotros no nos percatamos porque lo vemos como normal, pero es importante que ustedes estén preparados para que cualquier persona que llegue se vaya con la intención de querer regresar otra vez a Meoqui. Yo agradezco su fina llamada de atención, lo esperamos el día de mañana con mucha más información. Recuerde, mañana los diferentes gritos estarán aquí en código3.com de Rosales, Meoqui, Saucillo y Delicias. Agradecemos a Agua Purificada Cero, 100% purificada. Pídala al 639-148-6006. Agua Purificada Cero, patrocinador oficial de este su noticiero, aquí en la noticia de código3.com. A nombre de todos los que conformamos código3.com, le deseamos que tengan una excelente noche y también, como siempre, a Sandoval, trajes a la medida. Estamos ubicados en la avenida del Parque Oriente, número 711. Recuerde, en Sandoval tenemos los mejores trajes para usted, caballero que está próximo a casarse, y tenemos profesionales que le van a decir el color, el estilo y lo que nos caracteriza. Trajes 100% a la medida. Descanse, que tenga usted una excelente noche. Mañana nos vemos. Y soy cliente de Gasolinera Pioneros. 4 años cargando en Gasolinera Pioneros. La oportunidad de participar en las rifas que otorga esta gasolinera. La vida útil de la gasolina se siente que rinde más. Oh, sí, definitivamente recomiendo el carga en cualquiera de las 3 estaciones. Mi papá fue el afortunado en verse sacado en la primera rifa del carro. Siempre ha sido cliente de aquí de esta estación de Pionero hasta la fecha. Todavía hasta ahorita seguimos metiendo boletos. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318.